Vamos a lanzar, es un problema en el que lanzamos, así ya me acuerdo que cambiaba, ahora lo digo, porque había un detalle que cambiaba de uno a otro. Lanzamiento de una pelota de béisbol en el aire. ¿De acuerdo? Entonces nos decían que esta pelota de béisbol tiene una masa que es 0,15 kilogramos, que tiene un diámetro que era 7 centímetros. Nos decían que la gravedad, está actuando la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Nos dicen, en un caso era lo que cambiaba, en un caso lo lanzábamos desde, ponía yo los ejes, desde ras de suelo, el suelo se encuentra en un caso lo lanzábamos la pelota desde el origen de coordenadas, este es el suelo horizontal, ¿de acuerdo? Y en el otro caso, en el otro grupo, lo lanzábamos desde 1,8 metros de altura sobre el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí lo intentábamos hacer todavía más real. El jugador, que suelen ser altos y grandes, ¿no?, pues golpea más o menos a la altura del hombro. Si mide más de 1,90 m, pues probablemente golpea a esa altura. Quizás. Bueno, había que poner un número. Entonces, esa es la diferencia entre los dos problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nos decían que aquí tenemos aire. Que la gravedad estaba actuando de esta manera. Muy bien. Y nos dicen, el aire tiene un efecto que ejerce una fuerza sobre la pelota. Y nos dicen, bueno, vamos a llamarla esa fuerza F, ¿de acuerdo? Es decir, que aparte del peso, la atracción gravitatoria, vamos a tener que añadirle otra fuerza más, que es la fuerza esta. Y esta fuerza, en módulo, nos está diciendo el enunciado, es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿De acuerdo? O sea, que ahí veis que se parece, ya se está pareciendo al problema que resolvíamos a mano en una dimensión, pero que era proporcional a la velocidad. En este caso es proporcional al cuadrado de la velocidad y es en 2 dimensiones. Y nos dice, naturalmente, es una fuerza que se opone al movimiento, es decir, que tiene F, tiene la dirección de V, de la velocidad, el aire está quieto, la velocidad que tiene la pelota con respecto a tierra es la misma velocidad que tiene con respecto al aire. Entonces, esa fuerza tiene la misma dirección que V y, naturalmente, para oponerse, sentido contrario. Todo esto está en los pantallazos esos. O sea, lo estoy para, como lo veáis, tal como lo escribía yo ayer el resto de personas. Tiene la dirección de V y sentido contrario a la velocidad. Y nos decían, además, cuánto valía esta constante de proporcionalidad. El módulo, habéis visto, proporcional al cuadrado de la velocidad, eso es escalar. Nos decían, pues, va a ser proporcional una constante C, mayúscula, por D al cuadrado, siendo D el diámetro de la pelota. Entonces, en esa C, uno piensa, pues ahí tendrá el coeficiente aerodinámico, juega un papel, naturalmente, y juega también un papel lo que es la densidad del aire, del medio donde se está moviendo, pero el dato es, este C, nos lo dan como número, 0,25 en el sistema internacional, con las unidades correspondientes al sistema internacional, porque eso tiene unidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora pues nos decían, empezaban las preguntas, ¿no? Hallar la trayectoria de la pelota. ¿De acuerdo? Y representarla.
representarla gráficamente esa trayectoria. Y luego 2, pues venían estos problemas. A ver, ¿no? Nos decían, hasta que toca el suelo. ¿Y en qué instante? Bueno, o sea, hallar el alcance sobre el suelo horizontal. ¿De acuerdo? También 3, la distancia recorrida en el aire, que es diferente. Fijaos que la distancia, el alcance sobre el suelo horizontal es, si esto hace esto, pues evidentemente el alcance será precisamente eso que he marcado yo ahí en el gráfico, ¿no? La distancia recorrida en el aire es diferente, naturalmente, porque tenemos que contar cuánto nos montamos sobre la trayectoria y tenemos que medir cuánto es esa longitud de esa curva. ¿De acuerdo? Y 4, había algo más por aquí. Sí, lo de la velocidad. Un segundo. De 2, bueno, da igual, ponerlo en 4. Tiempo que tarda en que la velocidad se reduzca a la mitad, sea la mitad, sea un mínimo. ¿Vale? Estas preguntas. Desde ahí arriba, ¿lo habéis visto bien? ¿Vale? Bien. Tiempo que tarda en que la velocidad se reduzca a la mitad. Bueno, pues primero, este problema no tiene solución a mano. En una dimensión, con este tipo de fuerzas, sí, ya os lo he comentado, y a lo mejor pues incluso os han enseñado, os lo he enseñado yo como este ha sido de este estilo pregunta de examen, o sea, son de estas. Pero en 2 dimensiones no tiene, eso también os lo dije. Sí, si es lineal con la velocidad, no si es cuadrático con la velocidad. Es decir, que ya les decía, con el papel podéis hacer las anotaciones que queráis, pero no lo vais a poder resolver a mano. Entonces necesitamos, eso quiere decir a mano, obtener la función, los resultados, la trayectoria en forma de funciones elementales. Senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, polinomios. Eso es lo que significa tener solución algebraica. No tenerla no significa que no exista, sino simplemente que no la podemos expresar de esa manera, entonces tenemos que aproximarnos numéricamente a la solución. Y les decía, pues, utilizad, por favor, esta función, que es la más sencilla que vais a poder utilizar. Incluso dejaba de decir, pero si alguien quiere intentarlo porque ha pensado en este problema e intenta integrar con el ordenador, entonces intenta coger esta función, que no coja esta, sino que en todo caso coja la numérica, porque al no tener solución, integrate te da una solución algebraica de lo que intentas integrar. Si no existe, te va a dar, pero sí puedes hacer una integral numérica. Entonces les dije, pero insistí mucho, por favor, pensároslo, porque yo creo que eso os va a simplificar mucho, mucho la vida, mientras que de la otra manera uno está viendo que tiene que integrar 2 veces, ver cuál es la expresión, quizás darle la vuelta, tener, ¿no? Todo ese proceso que es largo y, naturalmente, cuanto más largo, más probabilidades hay de equivocarse. Esa es otra recomendación. Cuanto menos escribas, menos en el ordenador, cuanto menos escribas en el ordenador, vamos a dejarlo porque ahora lo digo eso y dices, cuando digo hay que explicarse, es justo lo contrario de lo que acabo de decir, cuidado. En el ordenador, cuanto menos escribas, menos probabilidades hay de equivocarse. ¿Entendido? Ahora viene el comentario. Muy bien. Entonces yo decía esto y les ponía a todos, pues evidentemente ya les abría la documentación y les digo, oye, aquí la tenéis, y yo que vosotros, forasteros, en plan Clint Eastwood, pues digo, ahí, mirad los ejemplos los ejemplos básicos que no vais a necesitar ver más. Tenéis aquí uno en una dimensión, o sea que a lo largo del tiempo que estaba con ellos, Raca, ¿no? Iba detrás y normalmente les orientaba, buscad un ejemplo básico en 2 dimensiones, e incluso se lo enseñaba yo, porque a veces no bajaban lo suficiente, y eso que está bastante cerca.
Es decir, cuando uno dice los ejemplos básicos, no mires más, que esa función es enorme y si empiezas a picar por ahí, a abrir cosas, te vas a perder. Digo, no te pierdas, que lo tienes muy a la vista. Pero incluso eso, a veces, o sea, ahí ya es donde veo yo, digo, ¿serán capaces de ver, de encontrar cuál es el ejemplo en 2 dimensiones? Bueno, pues sinceramente, muchas veces no. Esa es mi reflexión. Bueno, ahí tenemos un problema porque es un problema en el que uno no sabe reconocer cuál es un... ¿Entendéis? No es que yo quiera meterme, es simplemente decir, no saben reconocer o no les has sabido, por mi parte, enseñar que ellos tengan claro que es un problema en una dimensión y que es un problema en 2 dimensiones. No es un problema de... porque ya han estado varios días ahí conmigo en el aula de informática y creo que ya es lo suficientemente fácil como para saber que esto pues representa una función y que se llama y y que depende de algo que llama t. Encima utiliza t ahí en ese caso, o sea, todavía más llamativo. ¿No? Pienso yo. Vale. Muy bien. Entonces el problema real es, y las ecuaciones se escriben muy rápido también, o sea que realmente el problema es el papel que uno tenía delante y escribir, llegar a las ecuaciones del movimiento. Y luego, unas veces que sabes qué es lo que tienes que escribir, las escribes. No te lanzas a por el ordenador como un informático cualquiera sin saber qué es lo que hay que escribir. Primero hay que saber y luego escribís. Estábamos aquí. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Esto también se lo decía, las ecuaciones del movimiento, eso se refiere, ¿por qué digo en plural ecuaciones? Porque tendremos una para X y otra evidentemente para Y, porque no es en una dimensión sino en 2, entonces tendremos que tener una para X y otra para Y. ¿Y dónde la sacamos? Naturalmente, esto es la aceleración. ¿Cómo es la aceleración? La aceleración A. ¿De acuerdo? Que tendrá naturalmente una componente AX y otra componente AY. Claro, la AX pues es la derivada de la componente X de la velocidad o la derivada segunda de la posición, o aquí lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces, X 2 puntos y 2 puntos, o en matemática, pues con las primas correspondientes. Vale, ¿y de dónde la sacamos? Pues les decía, naturalmente aquí aplicamos la segunda ley de Newton. La masa por la aceleración. Puse la masa de la pelota, ¿no? 0,15. Bueno, entonces, esto es decir, que de aquí, esta es naturalmente la segunda ley de Newton, lo que nos da es, nos expresa las ecuaciones del movimiento. Problema, pues, esta ecuación que es vectorial en 2 dimensiones, pues expresarla, proyectar cada uno de los vectores en el eje X y en el eje Y, es decir, que si se cumple esto tendremos que mg, la componente X, ¿no?, más, o sea, tomar la componente X de este vector, más f, la componente X de este vector, igual a la masa por la componente X de este vector. Y luego para la componente Y lo mismo. Primero, bueno, dividimos ya por esto, o sea que tendremos la componente X de la aceleración, la componente X de G. ¿Cuál es la componente X de G? Si hemos dibujado, les puse yo los ejes de tal manera que Y estuviese orientado a lo largo de G, la componente X de G es 0. Vale, muy bien. Entonces, ahora el problema realmente, o sea que para ahí, tal como puse yo los ejes, sería menos G, siendo G el 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora el problema es, claro, ¿cuánto vale esto y cuánto vale esto? La componente Y de ese vector. Fx y F. Entonces es entender lo que había puesto yo ahí, y es el problema, es decir, es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Bueno? Cuando me digáis.
proporcional al cuadrado de la velocidad. No decís ni que sí ni que no, pues entonces... ¿Cuánto es el módulo de la velocidad? La raíz cuadrada... ¿Sí? Sí, claro, he dicho... Solamente me he ocupado de, naturalmente, la componente x de g y la componente y de g. Y ahora estaba diciendo, ¿y cómo es la componente x de f y la componente y de f? Como no tengo sitio en esa pantalla, paso a otra pantalla. No te preocupes, David, que pongo las componentes. ¿De acuerdo? Es cuando yo luego me quedo pensando, digo, pero lo que dice uno, ¿cómo llega a los oídos del público? O sea, si yo me equivoco, también al decirlo, ¿cómo llega a los oídos? ¿Cómo le añade otra interpretación, por decirlo así? ¿Cómo lo plasma uno en el papel? ¿Cómo lo lee 3 semanas después? ¿Cómo le añade errores? ¿Entendéis el proceso? Por eso estudiar por libros es básico, porque un libro ha pasado por muchos ojos. Entonces ahí, digamos, también se puede uno equivocar al leerlo, no entenderlo, efectivamente. Normalmente para eso suele estar el profe al que suelen pagar, iba a decir, para resolver las dudas o intentarlo también en ese sentido. Bueno. Entonces estábamos ahora recordando que necesito naturalmente añadir cómo son las componentes x e y de esa fuerza. Y yo digo, bueno, pues vamos a por ello. Me está diciendo que ese vector fuerza, el módulo es proporcional al cuadrado, o sea, primero me ocupo del módulo. Y luego de la dirección, pues sí, me da igual hacerlo al contrario. He empezado así, pues sigo así. En el módulo de la velocidad, ¿qué tenemos? Pues si la velocidad es un vector y tiene componentes vx y vi, como Dios manda, pues entonces tendremos vx al cuadrado más vi al cuadrado, es decir, que v cuadrado pues va a ser naturalmente vx al cuadrado más vi al cuadrado. Ah, pero es que además yo podría... ¿Y qué es la componente x de la velocidad? La derivada de x con respecto al tiempo. Es decir, que aquí lo que tendríamos... y punto al cuadrado, ¿no? Porque os recuerdo que en la ecuación del movimiento, que vamos a resolver, que vamos a integrar con n de solv numéricamente de un solo golpe las dos integrales, por eso está tan bien el asunto, porque te resuelve esa ecuación, y te está haciendo dos integrales simultáneamente. Para vosotros, así, mentalmente, es lo que está haciendo. En esas ecuaciones, en las ecuaciones del movimiento, naturalmente, aparecen las incógnitas, y las incógnitas, ya he dicho desde el primer momento, es hallar la trayectoria x de t y de t. Es decir, que solo pueden aparecer las x y las y como incógnita, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De acuerdo? La función y sus derivadas. La velocidad, la aceleración. Vale. Muy bien. Y teníamos la constante, que era el 0,25, pues tendría que multiplicar a todo esto. ¿No? Muy bien. Pero ahora viene, esta es solo el módulo. Ahora viene la dirección y el sentido del vector. Es un vector que tiene la misma dirección que v. Es decir, que uno tomaría v, pero claro, entonces estás tomando en cuenta el módulo de v. En el módulo ya lo acabo de discutir, por lo tanto solo necesitas la dirección, vector unitario. ¿Y cómo lo construyo? Dividiendo por el módulo. Equidad. ¿No? ¿Eso tiene la dirección de v? Sí, claro. ¿Tiene el sentido de v? Sí. Contrario a v, en este mismo momento cuando le he metido un signo menos. Es decir que, entonces tendríamos f, la constante es ac, perdón, aquí se me olvidó el d cuadrado, el d cuadrado, d al cuadrado, por v cuadrado, aquí ya uno podía haber, si quiere en ese momento, podría haber hecho eso. Es decir, que tendremos como expresión para f menos c d cuadrado v por v.
acuerdo? Y aquí tendremos entonces la componente X y la componente Y. F de X tendremos menos C d cuadrado V. Vamos a expresarlo ya, tal como lo tengo aquí. La raíz cuadrada de X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado. Por la componente X del vector. Aquí es donde tenemos la información vectorial. Es decir, por Vx. ¿Y cuánto vale Vx? X punto. ¿Lo ve todo el mundo? Y para Y, pues tenemos una cosa parecida en este término, por Y. Esto es, insisto, Vx y esto es Vi. Y esto naturalmente es el módulo de la velocidad y esto es el módulo de la velocidad. ¿Dudas? Porque esto es, claro, si uno no pone las ecuaciones correctas, está todo mal. Se ha entendido en este momento, ¿no? Salvo que uno vea que, claro, la persona hace un esfuerzo. Y ese es el criterio, decir, eso es siempre ayudaros. ¿Entendéis? Durante y después. Si alguno no se lo cree, pues ese es su problema, pero es así. Es así. ¿De acuerdo? Salvo excepciones. Muy bien. Y ahora, esto lo dividiríamos naturalmente por la masa, porque buscamos naturalmente para la aceleración. Es decir, que ahora tendríamos expresiones finales, las voy a poner ahora bien bonitas. A X tendríamos X dos puntos. Igual, teníamos 0 la componente X de la gravedad. Y ahora teníamos menos C d cuadrado X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado elevado a un medio. En vez de poner la raíz cuadrada, por X punto, y para Y dos puntos, la aceleración componente Y, tendríamos menos G, menos C, d cuadrado, X punto al cuadrado, más Y punto al cuadrado, elevado a un medio. Por Y punto. ¿Perdón? Y dividido por la masa, sí. Gracias. En este problema. ¿Vale? Y las condiciones iniciales. Ahí no habéis hecho todavía una pregunta, que es la natural. ¿Qué pasa si hubiesen intentado alguien integrar a mano? Suponiendo que esto tuviese solución, que pudiese tener solución algebraica. Pero hay algo que, digamos, sin haber estudiado ecuaciones diferenciales, uno se encuentra con una dificultad evidente. Sí, es posible que haya ecuaciones como las que estáis viendo, ahora diré la característica, que es lo que resalta, lo que llama la atención, ¿de acuerdo? Que son de esa forma y que aún así tienen solución algebraica. O sea que, ¿Y qué es lo que resalta? Que en la ecuación para X, sí, tengo la derivada segunda, la derivada primera, pero, leche, tengo aquí la función Y. Es decir, que si uno está pensando, integro una por separado, integro la otra por separado, se encuentra con un pequeño problema, que necesita, para integrar X necesito conocer Y, que no lo tienes. Por lo tanto, claro, esto es lo mismo en el caso para Y, pues tenemos justo lo contrario. Claro, son ecuaciones, es un sistema de dos ecuaciones que se le dice que son
están acopladas una con la otra, se dice esa palabra, acoplado. Es decir, que donde te aparece en una ecuación te aparecen una o varias de las incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces el problema en la asignatura que tal, ¿no? Pues es decir, cómo las desacoplo o qué métodos utilizo. O sea, que no, eso no es, que quede claro. A ver si logro, ¿no? Ese no es el impedimento por el cual la ecuación no tiene solución algebraica. ¿Entendéis? O sea, puede pasar estas cosas y, por supuesto, tiene solución montones de ellas. ¿Vale? Pero ya para vosotros, al nivel conmigo, en el que os estoy iniciando en esto, eso ya sería una dificultad insalvable. Bueno, entonces ya uno dice, ya, incluso para eso necesitaría el ordenador. Perfecto. Pues ahora viene el problema. Una vez que hemos llegado a esto, es cómo lo escribo. Con las condiciones iniciales, porque esta es condiciones iniciales del problema. Iniciales. ¿Cuáles son? Pues en uno de ellos, en el grupo 1, x0 igual a 0, y0 igual a 0, en el otro grupo teníamos 1,8 metros. X punto, porque estamos integrando dos veces, ¿no? Entonces tendríamos x punto de 0, nos decían la velocidad, esa no la puse, la velocidad inicial con la que lanzamos era con una velocidad de 30 metros por segundo, ¿no? En algún sitio, así, aquí 30 metros por segundo y con un ángulo con respecto al horizontal de 50 grados. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tendríamos en x, tendríamos v0 por el coseno de 50 grados e y punto de 0, pues tendríamos v0 por el seno de 50 grados. 2 para x, 2 para y. Estas son las condiciones iniciales. Y ahora cogemos el ordenador y nos ponemos a resolver. Me dice, la lista de ecuaciones. Teníamos... Y ahí es donde era importante cogerse, si uno no había prestado atención, no había mirado mucho... A pesar de mis recomendaciones, eso, pues uno dice, bueno, pues aquí lo tengo delante. ¿Qué tengo que escribir? Ah, pues mira, aquí tengo una cosa parecida a la que me está diciendo Miguel. Tengo una ecuación para x, una ecuación para y las condiciones iniciales. Y luego me dice, anda, pues cómo lo tengo que poner las incógnitas y el tiempo cómo lo puedo integrar. Entonces el problema era simplemente de esto, copiar aquí. Uno dice, pues copio y pego. Pues si queréis... Lo mismo que les decía, copio y pego. Eso estaba permitido del todo. Les animaba yo a hacerlo, o sea que, ¿de acuerdo? A las soluciones les va a llamar xole y eso, bueno, pues nada, muy bien. ¿Qué tengo que modificar aquí? Bueno, pues que aquí va hasta la primera derivada, por eso solo hay una condición inicial para x y otra condición inicial para y. Por cierto, aquí os está llamando a lo mejor la atención cómo lo escribe. Se pueden escribir así, son dos ecuaciones. Está diciendo que x de 0 es igual a y de 0 igual a 1. También se puede escribir así. Pero bueno, ese no sería el problema, se podría poner... Eso es lo que está poniendo, ¿de acuerdo? Y aquí en t, uno está diciendo, pero no hay que poner dos números, es lo mismo que de 0 a 20. Si no pones el primero, quiere decir que por defecto... Muy bien. Entonces ahí teníamos x dos puntos. Y teníamos... y ahora uno dice, si quiere le da nombres a las, ¿no? ¿Cuánto teníamos? 0.15, punto y coma. Les comentaba que con puntos y comas podemos estar poniendo en una misma celda varias órdenes y así solo se necesita por vagancia darle una vez al intro. Y te sale todo, porque si no, si hay que cambiar cosas, luego tienes que estar una y otra vez, se te olvida. ¿Qué teníamos? G igual a 9.8. que teníamos más, D igual a 0.07, ¿no? ¿Qué teníamos más? La gravedad la consideras positiva, ¿no? No, ese es el módulo de la gravedad. Sí, hay que tener cuidado. O sea, que en la pregunta de vuestro compañero, porque hay libros en los cuales uno utiliza G como la componente a lo largo de uno de los ejes, normalmente coges el eje Y, entonces le metes el menos 9,8,
pero hay muchos libros que cuando utilizas G sin el signo de vector, estás tomando el módulo de G. Pero ya veis, o sea, hay libros que usan las dos, o sea, que no está fuera de lugar eso. Yo me ha parecido que a lo largo de tal como lo hacía quedaba eso claro, pero buena pregunta. Vale. 0,07. ¿Qué más necesitábamos? La constante esa C, la constante, ¿no? Igual a 0,25. ¿Y qué más? No necesitábamos nada más, ¿no? Que yo sepa. Masa, G, D, la constante. Vamos a poner un poco más abajo. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Teníamos que cambiar todo esto. ¿Y qué teníamos? Menos, pues la constante C, esta, por D al cuadrado, dividido todo ello por la masa, y esto lo podríamos multiplicar todo por, poniéndolo así bonito, x' de t al cuadrado, voy a bajar estas para que lo veáis, más pequeño para que os entre mejor, lo veáis mejor. Vamos a copiar y pegar para ir más rápidos. Elevado a un medio, o uno coge raíz cuadrada y ya está. Y aquí, x' de x' de t. Bueno, son en punto, continuamos dentro de 5 minutos. ¿Vale? Habíamos dejado aquí colgando esto, tenemos que ver cuál es la otra ecuación del movimiento para ahí. Por eso habéis visto que he copiado, la voy a pegar aquí abajo y voy a modificarla. Y naturalmente teníamos aquí en la componente y un menos g, la había puesto por ahí arriba, y por lo demás solo había que poner esto. Y ahora vienen las condiciones iniciales. Y ahí teníamos x de 0 igual a 0, y de 0 igual a 0, x' de 0 igual teníamos a 30 por el coseno de 50 grados. Entonces 50, como les comentaba, les advertía a la gente que estuvo conmigo ayer, que esto trabaja en radianes por defecto, el coseno y el seno, trigonométricas. Entonces hay que pasarlo los grados a radianes, uno lo puede hacer, ¿no? Multiplicando por pi dividiendo por 180, o multiplicando por 2pi dividiendo por 360, o simplemente eso es, ese número, eso que acabo de decir está ahí detrás, si no uno lo pone a mano, no tiene mayor problema. Esto para x y luego para y, pues y de 0 a 30, con el cuidado de que esto sea el seno. Y ya tenemos ahí. Ahora, fijaos que habíamos copiado el ejemplo, es decir, que ya ni siquiera necesito borrarme todo esto. Las incógnitas son x e y, una lista de dos incógnitas, y uno dice, pues integro, a ver, tenéis que, en esas condiciones poner 20 segundos es una burrada, ya. Uno puede ponerlo, pero uno tiene que pensar que, fijaos, si dais 20 segundos de caída a un cuerpo, incluso en el aire, eso va a caer un montón. Es decir, desde un edificio de 6 pisos, pues ¿cuánto tarda un cuerpo en caer? 2 segundos, podéis calcularlo, sin aire, eso os da una primera idea de cuánto va a tardar. Por cierto, en el problema también, que no se me olvide, al segundo grupo les dije, comparad. Sí, había otra pregunta, no me la había recordado, perdonad. Es para poner cosas diferentes, el 1,80 m, y también les decía, bueno, ¿y con qué velocidad tendríamos que lanzar nosotros? Si lanzamos sin aire, con estas condiciones iniciales, ¿con qué velocidad tendríamos que lanzar con aire, con el mismo ángulo, con respecto a la horizontal, para llegar al mismo sitio horizontalmente? Era así, ¿no? Me parece la pregunta. Para darse cuenta de la diferencia entre las dos, o sea, que es una diferencia no pequeña, es apreciable. El comportamiento es totalmente diferente.
Bueno, si ponemos con 10 va que chuta. Entonces, tenemos aquí, ahí tenemos la solución. Entonces ahora viene el momento, ya veis que como lo tengo todo en una misma orden, aquí en la celda, si cambio cosas, no, a lo largo, oye, me he equivocado, no tengo nada más que darle una vez al intro y me sale. Si quiero representarlo, lo podría poner ya aquí. Es decir, pues, y ahora vendría, hey, ¿cómo represento una trayectoria en 2 dimensiones? La ecuación, la forma paramétrica de la trayectoria. Pues, para eso estaba, no necesitaba uno mirar nada más que esto. Es decir, en el mismo ejemplo te lo estaba poniendo. Pues con un parametric plot liquidado. Como yo solo he puesto hasta 10, tengo que tener cuidado, por si no me va a dar un aviso. Y ahí tenemos nuestra trayectoria bonita. Claro, ahí ya veis que ha caído a menos 170 metros. ¿De acuerdo? Es mucho tiempo. Entonces uno dice, bueno, entre las preguntas, suelo horizontal, ¿dónde golpea? Necesitamos saber cuánto tiempo tarda en golpear, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una ecuación. Ya tenemos aquí, fijaos, x, tenemos x sol, yo pongo un número, 1.4, lo que tengo es un número, ¿veis? Y si pongo, ahí están las funciones, son funciones interpoladas. Antes visteis, bueno, ahora ya no aparece forma, ha logrado la solución para varios puntos y los une de una manera determinada, interpolando entre ellos. Es decir, que ahora lo único que me tengo que preocupar es ver qué condición se tiene que cumplir para que toque el suelo horizontal, ¿no? Que I de sol de t sea igual a una ecuación, ¿veis? Igual a 0, y que me lo resuelva para ese tiempo t. Entonces eso es una ecuación. Uno dice, a ver, ¿dónde puedo encontrar yo ayuda? Ahí hubiesen tenido mi ayuda, si hubiese llegado la gente, ¿no? Ahí, en ese momento es cuando yo estaba, aparte de los errores esos que quitaba masivamente de escritura para todos, pues ahí estaba yo pendiente de decir, a ver, cuando lleguen a eso, a la solución correcta, entonces estoy yo detrás por si no logran encontrarlo. Pero la orientación sería buscar, pues necesito resolver ecuaciones. Bueno, pues ¿qué tengo? No son ecuaciones diferenciales, ahora es una ecuación pura y dura. Tengo solve, tengo nsolve, find root. Claro, necesitamos soluciones, la solución es numérica, pues soluciones numéricas. Es decir, que uno podría mirar aquí, con los ejemplos, lo primero es lo único, o ya voy a utilizar otra, que es similar, que es encuentra la raíz de la ecuación, encuentra la raíz de una función o una ecuación. ¿Bueno? Simplemente hay que darle una indicación de dónde empezar, en qué punto quieres que empiece. Es decir, que aquí podríamos decir, pues, find root, le tengo que decir cuál es la ecuación, le puedo quitar el 0, entonces toma la raíz, encuentra las raíces de la función. Y ahora le tengo que decir en t, ¿y dónde quieres que empiece? Hombre, en t igual a 0, ahí es arriesgado porque es un método numérico, entonces puede irse hacia la izquierda o hacia la derecha. Voy a empezar, pues, en un segundo, ¿no? Incluso le podría limitar, ahí vienen las opciones, limitar en el intervalo de valores donde tienes que buscar en t. Podría decirle desde 0 y no pases de 10 si quieres. O sea, todo esto ya es... Fijaos, me está diciendo menos 0,6, es decir, que ahí me he quedado hacia la izquierda. Un 4. Extrapolación, esa no está bien. No está bien esa. Ahí va hacia la izquierda. Vamos a meterle aquí que no vaya fuera de 1 y 10. T0. 1,5. ¿De acuerdo? Estoy probando ahí cuando esos números, ¿no? ¿Qué he estado cambiando? Le he dicho la ecuación, que la resuelva en t. Le digo en qué
instante de tiempo empieza? ¿Habéis visto cómo he estado bailando ahí? Porque me está, claro, él está buscando numéricamente. O sea, él busca izquierda, derecha y utiliza un método numérico para encontrarlo. ¿Claro? Entonces le he dicho, pues empieza en 2, pero claro, hay veces que se pasa y busca. Y decís, anda, ¿y cómo puede ser? Porque al extrapolar, es posible que esa función al extrapolar más allá de 10, ¿entendido? Vuelva a cruzar el eje. Eso físicamente no tiene ningún sentido, ¿lo entendéis? Ese tipo de preguntas son las que uno dice, a ver, ¿cómo es posible si está cayendo? ¿No? Yo como alumno voy corriendo ahí y me pongo y decir, Miguel, pero ¿cómo es posible que...? Sí, por la izquierda, pero por la derecha, si está cayendo, nunca va a tocar el eje horizontal más. Cuidado. A partir de 10 segundos extrapola y es un polinomio. Es decir, que lo que haga a partir de 10 segundos no tiene nada que ver con la realidad. Solo entre 0 y 10 es parecido a la realidad, aproximadamente la realidad. ¿Entendido? Entonces he dicho, bueno, pues limítale, ahí viene, limítale buscar entre, empieza en 2 y que no pueda tomar valores más allá de 0 por la izquierda o de 10 por la derecha. Entonces ahí ya cortó y dice, va a ser este tiempo. ¿Vale? Esta sería una forma. Y otra forma sería meter esto dentro de, y os la voy a poner porque es muy bonito. Voy a poner otra ecuación más. ¿De acuerdo? O sea que esta es una forma. Ahora a partir de eso pues ya puedo empezar a calcular lo que, la distancia, fijaos, aquí, alcance. X sol, pues uno dice aquí, copio, pego, tenemos ahí. Ese es el alcance horizontal. ¿De acuerdo? Busco la condición para que y sea 0, me da el tiempo para el cual se cumple eso, aparte de t igual a 0, claro. Evidente. Y cuando tengo eso, paso el tiempo a la coordenada x, y eso es una de las preguntas que me hacían. ¿Vale? ¿Se ha entendido entonces lo que estoy haciendo ahí? Eso es, fijaos, lo estoy haciendo con el ordenador, porque no me queda más remedio. Pero en un problema, cuidado, en un problema que se pueda resolver a mano, sería exactamente paso a paso como lo estoy haciendo yo. Integrar, resolver ecuación, sustituir el valor de tiempo en la... Todo eso sería lo mismo. ¿Entendéis? Vale. Pero estaba diciendo, se puede hacer todavía más bonito incluyendo una ecuación adicional en el... Ahí tengo las ecuaciones del movimiento, condiciones iniciales. Le digo, cuando pase un evento, buen evento, entonces haz algo. Yo que vosotros le echaría un... ¿Lo he hecho con vosotros? No, ¿no? Esto no, todavía... Sí, una vez, ¿no? El rebotar, sí. Ah, bueno, pues entonces, otra vez ahora, lo voy a utilizar. ¿Cuál es el evento que tengo que poner? Pues que i de t sea igual a 0. ¿De acuerdo? Y que me dé, pues t final, este. Y es más, le puedo decir, podría decirle que siga o que pare la integración, ya más no me interesa. Si quiero decirle que pare la integración, punto y coma, otra orden, pero digamos que esto no es necesario. Esto no es necesario. A partir de ese momento la pararía. ¿Vale? Y ahora, pues ya tendríamos que poner aquí tm. ¿De acuerdo? Ha extraído el tiempo y al mismo tiempo. O por lo menos tiene que ser muy parecido, porque a lo mejor el método numérico que utilizan no es exactamente, pero eso. Para este tipo de problemas no hay duda. Sale ahí. ¿De acuerdo? Es decir, sí. ¿Has considerado la I0 como el 1,8 metros? El suelo está en 1,8. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Vamos a hacerlo. Entonces tendría que cambiar aquí 1,8. ¿De acuerdo? Y ahora en la representación, cuidado, porque aquí el 0... Parece que no está tocando el suelo, pero el 0 tiene que ser, le voy a decir plot range desde 0,
bueno, desde, sí, le tengo que dar las dos, en las dos coordenadas ahora. En la coordenada X, automático. Y en la coordenada Y, desde 0 hasta, ¿cuánto pongo? 20, 25. No sé. ¿Y por qué no llega a 0? Aquí tendría que llegar a 0. A ver cuánto vale Tient. El mismo, espera a ver un segundo. Tient, aquí es la misma, con la condición inicial cambiada. Y cuando I de t es igual a 0. Sí, claro, tiene, por eso estoy mirando así raro. El tiempo final tiene que cambiar y no me lo ha cambiado. Pero la condición sí la he puesto bien. ¿Sale el mismo número? Sí, 1,567, 1,0567. Bueno, miraré eso, me lo apunto para no perder el tiempo, ¿de acuerdo? Pero ahí tiene que ir, o sea, la misma solución no puede ser, tiene que haber una pequeña diferencia, no sé si será tan pequeña que no lo veamos, pero desde luego dibujármelo, me lo tenía que dibujar hasta 0, y eso no lo pone. Y de t igual a 0, no está. Vamos a ver. ¿Puedes considerar I sub 0 una altura ya 1,8? I sub 0, o sea, I sub t igual a 0 te lo haya considerado la altura inicial. Si pusieras I sub t igual a menos 1,8. No, hombre, no. Ahí estás haciéndote trucos tú en el solitario, cambiando el sistema de referencia. Fijaos cómo se está cambiando en el sistema de referencia a lo largo, no me río. Es como uno pasa eso también a mano. No, hombre, yo ya he fijado el sistema de referencia, ahora no puedo cambiar a mitad de camino de opinión. ¿Entiendes? En todo caso, tendría que ponerme aquí 0 y aquí menos 1,8. Entonces sí, ¿de acuerdo? Pero tendría que hacer lo mismo. ¿Vale? Bueno, ya veremos a ver. Eso. ¿Por qué es eso? ¿No falta una llave cuando vas a poner el flor? No, si faltase una llave no me haría nada. Eso sí que, si me falta una llave, lo que acaba de decir vuestro compañero, entonces no va nada. Daría un error y encima vería aquí en rojo ya algo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cogernos el 0 como antes y a mirar el 1 como antes. No sé por qué, pero bueno, ya veremos. No lo cambio. Ya veremos. Bueno, vamos a ver. Si se os ocurre alguna idea, me la mandáis por correo. Vale, ahora era el alcance horizontal. ¿Qué más teníamos que calcular? La distancia recorrida. ¿Vale? La distancia recorrida durante la trayectoria. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en la distancia recorrida? Físicamente, uno tiene, antes de escribirlo aquí, en el aire. A ver, ideas. Fijaos, yo digo, desde que lo lanzo, habíamos definido como magnitud física la distancia y el desplazamiento, ¿no? Eran diferentes. En un intervalo de tiempo, T1 y T2, teníamos que la distancia recorrida era siempre mayor o igual que el módulo del desplazamiento en ese intervalo. Salvo cuando el intervalo lo hacíamos infinitesimal. Cuando hacíamos el intervalo infinitesimal,
teníamos que entonces el módulo del desplazamiento no le da tiempo a cambiar de opinión, de cambiar de dirección. Teníamos esta expresión y es así, os la puse. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí es por donde, de hecho, entonces, el módulo de la velocidad. ¿Cuánto vale el módulo de la velocidad? Si la velocidad es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, el módulo de la velocidad va a ser este. Es decir, ¿no? Muy bien. O sea que esto es el módulo de la velocidad, no el vector velocidad. Es decir, que ahí tengo un problema que puedo resolver, porque la velocidad la tengo. Hombre, ya tienes, acabas de resolver todo el problema, tienes la posición en cualquier instante, es decir, que también tienes la velocidad. Ahí lo que tengo es una ecuación. O sea, que esto es conocido ya. Y va a depender del tiempo. ¿No? ¿Es esto cierto? Sí. ¿Es esto, se puede realizar? Sí, sí, conoces esto. Es decir, que la distancia recorrida, S, va a ser entre t igual a 0 y el t final. El t final cuando golpea el suelo, naturalmente. Ahora necesitamos una integral. Una integral. A ver, entonces, ¿cómo expreso es lo que hay dentro de la integral? V, es decir que, vamos a cogernos por aquí V. Con, cuidado, tengo que utilizar la solución, la solución. Y esto, que me lo integre en el tiempo, desde 0 hasta t. ¿Estamos de acuerdo? 74,197 y lo que venga detrás en metros. Frente a, ¿cuánto había puesto antes en X sol? 58,1186. Bueno, esa es la distancia horizontal. ¿Podía haberlo metido aquí? Sí, también. Podía ponerlo... Puedes meter varios eventos dentro de uno o poner varias órdenes. Os lo voy a poner para no complicaros a la vista. Voy a ponerlo por separado, uno y otro. ¿De acuerdo? O sea, que se podría meter todo dentro de uno. Vamos a ver, ¿qué evento pongo? O qué evento o qué ecuación pongo. Primero vamos a pensar en la ecuación. Puedo añadir una ecuación que me dé cuenta de la distancia. Es decir, añadir una incógnita más. La distancia es una incógnita más, ¿no? Aquí tengo una ecuación. Es decir, que voy a añadir una incógnita que voy a llamar, pues para que se vea bien, dist, si queréis. ¿Dónde estoy? La distancia, que depende del tiempo, la primera derivada de S con respecto a t, igual a V. Coma. ¿De acuerdo? Necesito añadir otra cosa, una condición inicial en dist, que la distancia en t igual a 0 es 0, empiezo a medir ahí. Es decir, que tendré que poner aquí. ¿Vale? ¿Habéis entendido entonces?